a mi humilde canal. Desde acá los saluda el Sensei Paraguay. Hoy día miércoles, un buen día para disfrutar de un buen versus. Hoy semifinales de la Liga Ambarete Guaraní, como ayer les prometí, hoy lo prometido es deuda. Ya llegamos para compartir con ustedes lo que va a ser 2 o 3 infartantes salas de semifinales, así que el que gana pasa a la final. OLD School versus el Team 911, tremendo versus el que nos espera hoy. Los muchachos me estuvieron pasando ID y contraseña y me puse en directo de una sin dudar para poder compartir con ustedes. Mejor de 3 versus 16 versus 16, OLD School de un lado, del otro lado el Team 911. Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. El que se quede con el versus pasa directamente a la final. Así que en un ratito más vamos a entrar. A ver, busco la información por acá. A ver, primero pongo un temita y empezamos a buscar la información. A ver. Hay canciones, ahí está. Va a estar muy buena la sala. Así que, señores, aprenderse del directo, a no moverse y a esperar a que esto arranque. Aprenderse. A ver. Vamos a poner esto por acá y vamos a la sala. A ver. Vamos a ir a la sala de los muchachos, vamos a entrar. Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero como que conmigo le gusta portarse mal. Que lo que quiere pescar. Creo que puse mal algo. A ver, 1, 2, 3. 13.91. Y ya estamos en la sala. Ya se están preparando los muchachos. La mayoría de los muchachos del Team 911 ya están en sus escuadras. De un lado tenemos a Eli, tenemos a Wonka, Ronald, tenemos a BZ, tenemos a Matop, tenemos a Nico, Kevin, Gohan, Sosa, Perdeu, Albert, Lucas, Añe y B24MX. Y del otro lado los muchachos de OLD School ya con escuadras completas. Ya con escuadras completas los muchachos tenemos a Sherry, tenemos a Billu, tenemos a Oscar, Nico, Lucas, Rodrigo, Kevin, Reynald, tenemos también tenemos a Tupac, tenemos a Spique, tenemos a Benito, Spiky sería, tenemos a Benito, tenemos a Jonathan, Cobra, Chespi, Einster, y tenemos a WM1. Ya están completos ellos en sus escuadras los muchachos de OLD School. Faltan todavía los muchachos del Team 911. Todavía faltan 3 jugadores del Team 911. Mejor de 3, señores, semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Muy buena sala lo que vamos a estar viendo. Desde acá, un saludo desde ya para todos. Espero que vengan a aprenderse. Ahí vamos a estar leyendo los comentarios, escuchando música, compartiendo la sala, tomando un tereré. Yo desde acá. Acá tengo mi termito, mi guampa. Me preparé con todo yo para ver esta sala. Así que, señores, a darle concho. Qué rico. Rodrigo, Kevin, Lucas, Reynald Hack. Faltan todavía 2 los muchachos del Team 911. Ya entró Sosa también. Perdeu se suma también. Faltan 2 jugadores y esto va a arrancar.
Entran 2 jugadores más y ya completan escuadras los muchachos del Team 911. Y ahí están completando. Entraron los que faltaban. Entró, a ver, salió de vuelta ese. Paloma entró en el Team 911. Ya entró Paloma. A ver quién falta. Falta uno del Team 911. Liga Ambareté Guaraní semifinales. Semifinales de la Liga Ambareté Guaraní. En la final esperando cómodamente que En Paz descanse. Que después de haber ganado 2-0 al Team Kill, ahora están esperando en la final. Y acá, dependiendo de quién gane, se va a enfrentarse contra Que En Paz descanse el día viernes, para ver quién es el campeón de la Liga Ambareté Guaraní. Así que, señores, vamos a estar disfrutando de una sala decisiva. Se juega una final acá, así que a darle con todos los muchachos. Ya están todos en sala los muchachos, 16 versus 16. A ver. Arriola Gonzalo, hola crack, dice. ¿Qué tal, Arriola? ¿Cómo estás? Amigo Gonzalo, que siempre está apoyando los directos. Saludos desde acá, papá. Un fuerte abrazo para vos. Muy bien estamos. Acá tomando un tereré, esperando que esto arranque. Enseguida se va a aprender esto. Así que, señores, a darle con todo, Van a hacer volar cascos a estos muchachos. Vamos a ver qué tal la estrategia esta vez del Team 911. Hasta ahora le he visto al Team 911 con muy buenas estrategias. Están ganando salas con muy pocas bajas en contra. Pero hoy se enfrentan a la OLD School, viejo. Un clan muy fuerte, muy poderoso. Por algo llegó a estas instancias de la competencia. Así que choque de titanes esta noche por la Liga Ambareté Guaraní. Esto va a arrancar en cualquier momento arranca. A ver qué tal esto, si nos acomodamos un poquito más. Ya no da más. Los muchachos están toditos, falta uno. ¿Quién se hace esperar? En la escuadra de Matop, Nico y Muerte, falta uno. Gohan Sosa, Perdeu, Paloma, Albert, Lucas, Áñez, B24M. Están toditos los muchachos. Eli, Wonka, Ronald, BZ. Del otro lado tenemos a Sherry. Tenemos a Biju, Oscar, Nico, Lucas, Rodrigo, Kevin, Reynald Medio Hack. Hey. Muy buen nombre, me gusta. Reynald Medio Hack. Tupac. Tenemos a Skippy. A Spique, tenemos a Benito, Jonathan, Cobra, Chespi, Eister, tenemos a WMU, M. A ver, WM, ¿Cómo le decía? Full va a estar sano, así que todavía no entró el que faltaba. A ver, tenemos a Paloma. Ahora falta una en la escuadra de Albert. Capaz que esto arranque así nomás, así que les falta a los muchachos, no se están reportando. Se olvidaron que hoy había liga, así que a ver, horario. Esto tenía que empezar a las 22 y 8. Es capaz que esperen hasta las 22 y 10 con tolerancia y todo, ¿no? Después posiblemente esto va a arrancar. Y arrancó con uno menos los muchachos del Team 911. Vamos a ver, vamos a distinguir un poquito el color de ropa de los muchachos que están en el Team 911. A ver, el Team 911. Ellos están de blanco, todos los 911 están de blanco. Con una velocidad, los muchachos
A ver, primero en la tabla está... Baja un poquito el volumen. Primero en la tabla está Cobra. Cobra se hizo bola. Directa al río. A expectar un poquito a los muchachos. Chespi pasó del otro lado. Arrancó mapa de Bermuda. Enfrentamiento 16 versus 16 por un cupo a la final de la Liga Ambareté Guaraní. Así que, señores, esto va a estar muy bueno. Se juega el prestigio, el reconocimiento, se juega todo tipo de cosas en esta sala. Ya los muchachos del 9-11 en el aire sobrevolando. Sosa que se tira en zona de Club Tower. Gohan que se tira en zona en la zona de 1000. Perdeu también, zona de Club Tower. Paloma sobrevolando a Club Tower también, muy bien. Vamos un poquito a ver a los muchachos de OLD School. OLD School en zona de Pochinok los muchachos. Y otros del mismo, de la misma escuadra en la zona de March Electric. Benito luteando en la zona de March Electric con su compañero. De a dos van los muchachos. Dos en la zona de Pochinok luteando. Y dos en la zona de March Electric. Vemos a Lucas, a Rodrigo en zona de Pick. A ver. Lo vemos a Kevin, zona de Pick también. Reynald bordeando un poco lo que es Pick. Reynald medio hack, está en una motito. Mi tío va a jugar, dice. A ver. Gladys Cubilla Espínola. Mi tío va a jugar. ¿Quién es tu tío? Así lo expectamos, pa. A ver. Acá Gohan recorriendo la zona de Factory, muy cerca de los muchachos de OLD School. Habían los muchachos de OLD School en la zona de Pochinok. A ver, no me acuerdo quiénes eran. A ver, lo buscamos un poquito. Estos son los muchachos que cayeron en la zona de 1000. Pero he visto algunos en la zona de Pochinok. A ver, sí señor, acá están. En Pochinok están los muchachos de OLD School muy cerquita. Y muy cerquita de los muchachos del 9-11 luteando también. Acá los muchachos, a ver. B24M está recorriendo la zona de Bullseyer, pasando por la zona de Shipyard. MP40 y M60. Podemos mejorar ese loot. En cualquier momento encontramos una M4, una SCAR de velocidad, si es que tenemos los atributos. Y se están armando full los muchachos. Esa XM8 con doble velocidad de disparo pega bien, pero elige la M4A1. WM1 recorriendo un poquito el mapa en la zona de Sentosa. Corriendo con ese smoking negro muy acorde al nivel del evento. Así que semifinales de la Liga Ambareté Guaraní, muy acorde de smoking los muchachos de OLD School. A ver, lo espera ya el compañero, se van en la Navigator y se empiezan a juntar posiblemente. Albert que sube para la zona de Bullseyer de vuelta. Annie que se mueve. Muy cerca también ahí el amigo B24X. B24MX. Eli Wonka, ahí muy cerquita uno de otro muchacho en zona de Pochinok. Es Eli, a ver. Es Eli, me dice. A ver, acá está Eli. ¿Es tío o tía? A ver si nos confirmamos un poquito.
Ahí se mueve por la zona de Pochinok. Hay gente expectando a Eli. A ver, Team 1 dice. Sí, muy bien. Eli se pasea por la zona de Pochinok. Esto tiene delay. Ustedes envían su mensaje y ya un poquito después van a estar viendo la respuesta que yo les doy. Así que disculpen un poquito. Es por dar seguridad a los muchachos que están jugando la sala. Así que por si hay alguien que quiere espiar, entonces se le hace más difícil. Receta, Ronald, Wonka y Eli en la escuadra. Eli tiene a un espectador, a una espectadora ahí en directo también mirando. Hay una espectadora de Eli mirando el directo, así que a darle con todo, Eli. A darle con todo, con mucha fuerza. Wonka que se mueve para la zona de muy cerca ya de Masaki, se mueven los muchachos. Ronald se mueve, Ronald está muy cerca. A ver, en directo la transmisión. Starling, hola, dice. Hola Starling, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Acá los muchachos desde arriba, ya en zona de pick, expectantes están los muchachos. Vamos a bajar un poquito el volumen de la música. Los muchachos de OLED School. A ver, ¿puedo? Dice. Claro que sí. Puedo jugar. En este momento estamos transmitiendo lo que es la Liga Ambarete Guaraní. 16 versus 16. Y para mí que podés jugar si es que inscribís a tu clan a la competencia. En la próxima competencia que se va a hacer. Y ahí sí podés jugar. A ver. Casi le dispara a su compañero. Todos los muchachos de OLED School están en zona de pick. Ahí expectamos un poquito a los muchachos de Envy Masaki y los muchachos del Team 911. Ya vamos a ver cuál va a ser el próximo movimiento de los muchachos. Vamos a ver qué tal está cerrando el mapa. Nadie sabe para dónde va a cerrar. Puede cerrar para cualquier lado esto. Nico es el encargado de ver dónde cierra la siguiente zona. Y los muchachos en Bimasaki, totalmente tomado Bimasaki por los muchachos del Team 911. Todos los muchachos del Team 911 en Bimasaki. Ojo con esto, Sosa va subiendo, se agacha, les avisa, están todos arriba en pick, les dice. Entonces ellos empiezan a bajar de vuelta. No sé si los vieron los muchachos acá por este lado cubriendo los muchachos de OLED School. Un poco alejados del resto. ¿Dónde están? Es la pregunta. Acá agachados los muchachos tiraron, a ver. Aguante Anie, dice. A ver, vamos a ver la Anie. Anie está en 9-11, en el Team 9-11. Full los muchachos del Team 9-11 expectando lo que es la sala también. Compartiendo a través del directo con nosotros. Así que saludos también para los fans de Anie. Dale con todo, Anie. Tenés peso extra en los hombros, será. Los muchachos están controlando full los muchachos. Entraron a ver la Anie. Luca, que se anima un poquito más, vigila la zona de Pochinok. No sé si se dejaron verlo. No se dejaron ver los muchachos. Por eso es que desde acá están fulminando. Si es que viene gente también. Si supieran que estaban acá, ya iban a tratar de subir. Vamos a ver por qué lado trata de llegar la gente del Team 911. A ver, empiezan a bordear. Ojo ahí que hay gente del team, del clan OLED School bajando. Van bajando los muchachos. A ver, ¿por dónde están llegando los muchachos? Están bordeando por zona de Clock Tower. Tienen ya información, creo, de dónde va a ser la siguiente zona. Van para Factory los muchachos. ¿Quiénes estaban controlando zona de Factory? A ver. Vamos a buscar un poquito. Acá están los muchachos. Zona de Pochinok y Factory.
Todos divididos en escuadra los muchachos, cuidando todos los flancos para no dejar subir a los muchachos del Team 911. Se mueven para Pochinok los muchachos del Team 911. También para Factory. Todos dispersos los muchachos del Team 911. Un poco raro la estrategia. A ver, cerquita nomás ahí los muchachos de OLED School. Mira esto, ¿dónde están ellos? Mira que si atacan junto a un sector van a llegar, pero muy fuerte los muchachos del Team 911. Pero ojo, mira, tienen altura, buenas armas, están controlando. A ver, le dispararon a Tupac. Lo curan un poquito, se mueven para todos lados los muchachos del Team 911. Los muchachos de la OLED School. Y los muchachos del Team 911 están subiendo. Están subiendo casi sin ser percibidos por los muchachos de la OLED School. Están agarrando desnivel, buscan un poquito atrás, no se dejan ver. Ellos están seguros de que los muchachos de OLED School están a la altura de Peak. Y empiezan a disparar. Annie no se queda atrás. Pega, le hace un poquito de daño, pero también responde. Acá se tiraron todo al suelo los muchachos del Team 911. Están acostaditos en el suelo. En la altura Cobra, Chespi se cubre. Eister también, que se cura un poquito. WM, que está agachadito tratando de ver a algún enemigo y en cualquier momento empezar a conectar. Semifinales de la Liga Marte Guaraní, señores. Esto va a estar muy fuerte. Todos en el suelo los muchachos del Team 911. Se cura de vuelta Anie. Vamos a ver un poquito más abajo, un poquito más arriba también. A ver, Paloma, haga zapada Paloma. Todos en el desnivel los muchachos del Team 911. Y vamos a ver qué hace el resto de la escuadra de la OLED School. En la ruina se encuentra Lucas con su escuadra. Está Rodrigo, Kevin. Están ahí ellos cubriendo por ese lado para evitar que bordeen los muchachos del Team 911. La altura totalmente tomada por la OLED School. La altura de Peak está totalmente tomada. No hay forma de llegar sin ser dañado. Así que todos esperando dónde cierra la siguiente zona. Ventaja para quien están todos abajo, los del Team 911, y todos arriba los muchachos de la OLED School. Vamos a ver para quién cierra la zona. Pegando Eider. A ver qué pasa con Chespi. Recorriendo un poquito. Corroborando que todos estén en sus puestos. Vigilando. A ver, Tupac empieza a rotar. Y hay zona para OLED School, señores. Hay zona para el Team 911. Van a tener que bajar los muchachos y empiezan a bordear por derecha, posiblemente en Discord. Por derecha los muchachos. A ver. Benito ya está un poco más abajo. A ver, los muchachos del Team 911 agazapados, cubriendo. Ya debería de haber gente en esa antena. Para evitar que empiecen a bordear los muchachos. Cobra ya bajó. Están bordeando los muchachos full. El compañero de Cobra está haciendo daño. A ver quién es. Es Eider, que está golpeando desde arriba, pegando fuerte. WM, y empiezan a bordear los muchachos. Bordeando por derecha. Hay gente bordeando por izquierda, vamos a ver. Hay gente bordeando por izquierda, señores. Hay gente de la OLED School bordeando por izquierda y otros por derecha. Directo para bajar y buscar hacer daño a los muchachos del Team 911. Los muchachos del Team 911 todos en desnivel esperando. Ya se dispersaron un poquito. Uno cubre derecha y otro grupo cubre izquierda. Tremendo head de muerte. Con todo le dio muerte. Vamos a ver si puede bordear un poquito. Ya lo ayudaron. A ver, los muchachos. Lucas, Rodrigo, Kevin todavía en la altura de Peak. Tremendo head dio muerte. Tremendo head.
A ver, Lucas, todos ahí en el desnivel, los muchachos frenaron a los muchachos de la OLD School que venían bajando rápidamente buscando bordear y poder espaldear a los muchachos de la OLD School. Los muchachos del Team 911 se les nota tranquilo. Después con el cierre de zona más todavía empiezan a hacer daño. Lucas que hace daño. Quiero ver a la escuadra que está ahí adentro. A ver. Empiezan a hacer daño. Todo rojo. Sheriff que golpeó fuerte en medio. Ahí golpeando a los muchachos de la OLD School. Entrando por el medio. Los que estaban bordeando por izquierda se metieron de vuelta un poquito al medio. Y empezaron a bajar gente. Se llevaron a una escuadra entera del Team 911. A los muchachos que estaban cubriendo ahí en la antena se llevaron a una escuadra entera. A ver, hay también daño en contra de ellos, pero no logran bajar a ninguno. Tumban a muerte. Muerte en el suelo. A ver, recibe mucho daño Lucas. Se acuesta Lucas, se cura. Acá en la altura los muchachos de la OLD School cubiertos tratando de bajar. En la antena también hay gente del Team 911. Tremendo head de vuelta de parte de Kevin. Y esa pared que se rompe. En cualquier momento se rompe esa pared. Y rusheo. Empiezan a tumbar a la gente del Team 911. También caen los muchachos de la OLD School. Y empieza a tumbar con todo Kevin. Entra con todo Kevin. Se llevaron a otra escuadra más del Team 911. Annie que pega desde abajo. Trata de hacer daño. Mucho daño. Pero no logra conectar con todo. A ver, los muchachos de la OLD School ya tomaron la antena. Y quedan muy pocos jugadores del Team 911. Quedan muy pocos jugadores. A ver, Lucas. Muy solo en la antena. Y ya es el último de su escuadra. Benito buscando a sus contrincantes. A ver. Es Lucas el que está haciendo daño desde la antena. A ver. Cobra, Chespi se curan un poquito las heridas y siguen los muchachos de la OLD School. Annie que busca hacer daño. Golpea, pero no tanto como para tumbar a alguno. No está pudiendo contactar con todo. Pega, pero no conecta. ¿Sí? Lucas era el que estaba en la antena. Se fue Lucas. A ver. Kevin, ya bajaron los muchachos. A ver, los muchachos de la OLD School. Van por Lucas. Todos contra Lucas. Imposible para Lucas y la compañera del Team 911. Muy difícil. Primera sala para la OLD School. Llegaron con todos los muchachos por izquierda, por derecha, por el medio. Se dividieron un poco los muchachos del Team 911 y supieron aprovechar más los señores de la OLD School. Ahora se preparan para cerrar la sala. Y vamos a ver qué tal la segunda sala. Muy buena sala, muy estratégico los muchachos de la OLD School. Buscaron aguantar los muchachos del Team 911. No pudieron. Por más que tenían zona, más estratégico los muchachos de la OLD School. Y se están quedando con la primera sala. Vamos a ver qué tal responden los muchachos del Team 911 en la segunda sala. Vamos a ver si logran remontar o directamente se quedan con la sala los muchachos de la OLD School. Mirá lo que pegan, loco, tremendo. Buenos heads estuvieron pegando los muchachos del Team 911, pero no les fue suficiente. Faltó un poco más de estrategia. Si se mantenían juntos y rusheaban para un lado cuando vieron que las escuadras de la OLD School estaban divididas, pudieron haber hecho mucho más daño, pero se dividieron. Y más compactas las escuadras de la OLD School, mucho más compactas. Vamos a esperar ID y contraseña en la segunda sala para poder entrar. Y ver quién se queda con este versus. Muy buena sala, viejo. Muy buena sala.
Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Disfrutando de lo que es. Ahí le enviamos un mensajito a nuestro organizador. Vamos a esperar que nos pasen idea y contraseña de lo que va a ser la segunda sala. Y vamos a seguir dándole con todo. A ver. ¿Qué dicen los muchachos en los grupos? Están todos ahí. A ver. Puedo jugar. Stanley. No es mi sala. Yo solamente entro a espectar para poder compartir con los espectadores también de mi canal. Así que un poco difícil entrar a jugar directamente en un verso de 16 versus 16, ¿verdad? Pero cualquier momento organizamos algo y hacemos algo. Estoy pensando hacer alguna sala, ¿verdad? Con suscriptores por diamante. Vamos a ver qué tal nos sale eso. Anabel Cabrera, aguante Anie. Y tumbaron a Anie, creo. Se quedaron con la sala los muchachos de la OLED School. Los muchachos y las chicas de la OLED School. Y vamos a ver qué tal responden los del Team 911 en esta segunda sala. Así que hay que estar atentos. Mira, vamos a reclamar esto mientras. A ver qué nos viene. Oro. Nada. Ando tacaño Garena, viejo. Vieron que va a salir de vuelta el aspecto de Samurai Zombie. Va a estar muy bueno eso. Ay, tenemos un ticket. A ver. Oh, wow, impresionante. Otro ticket. Oh. Otro ticket más. Oh, wow, impresionante. Va a volver otra vez el evento del Samurai Zombie. Va a estar bueno eso, va a estar muy bueno. Estamos reclamando todo mientras esperamos la siguiente sala. En cualquier momento nos pasan idea y contraseña y vamos a disfrutar de vuelta lo que va a ser la siguiente sala. La OLED School se quedó. A ver, OLED. Ganó, acá me preguntó. Estamos full. Estamos en directo compartiendo lo que es la Liga Ambarete Guaraní. En cualquier momento nos pasan sala y de contraseña de la sala para poder disfrutar. Primera sala se la quedó la OLED School. Muy bien jugado por los muchachos, por cierto. El Team 911 se separaron un poquito. Fueron un poco obvios y se les vino encima todo el clan de la OLED School. Así que vamos a ver qué tal responden en la segunda sala, qué tal se comporta la zona, qué tal se comportan los jugadores. Muy buenos jugadores en el Team 911. A ver, VU49, Jaupe KP, ¿qué tal, partner? Va ese socio. Acá estamos disfrutando de una muy buena sala. El Team 911 contra la OLED School. Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Muy buena sala. Che socio, ya la teneré. Ya la teneré. Qué rico que está. No estoy recibiendo notificaciones de problemas de conexión. Me pone contento eso. Me pone muy contento. Chao. Mira que la OLED School está con un pie dentro de la final. Puede ser que los del Team 911 entren con todo en esta sala y puedan remontar. A ver. Tenemos segunda sala. Ahí están los muchachos.
esperando ya, y nosotros nos vamos a meter a su sala para compartir con ustedes lo que es. A ver, a ver. Y ya están todos los muchachos, en su gran mayoría. Faltan algunos del Team 911 y falta uno en la OLED School. Pero en cualquier momento arranca esto. Faltan 2 jugadores del Team 911 y un jugador a la OLED School. La primera sala creo que el Team 911 arrancó con uno menos. No sé si psicológicamente eso les jugó en contra, pero no creo, ¿verdad? Muy estratégicos igual los muchachos del Team 911 también como la OLED School. Los de la OLED School más compactos en su escuadra. Como que no se ayudaron mucho los muchachos del Team 911 parece, porque de una vez que se tumbaron, ninguno volvió a la pelea. A lo mejor estuvieron muy expuestos, no buscaron tanta cobertura. Era obvio que iban a bajar lo de la OLED School y había que esperar. Lo difícil era esperar por todos lados, ¿verdad? Pero había que responder más temprano, ¿verdad? Pero muy bien por los jugadores de la OLED School también. A ver, están de vuelta los muchachos. Ya faltan poquitos jugadores. Esto arranca en cualquier momento. Se juega un cupo a la final de la Liga Ambareté Guaraní en este versus. 1-0 hasta ahora gana la OLED School. Le está ganando al Team 911, que hasta ahora venía con una racha pero intachable. También así lo de la OLED School. Así que choque de titanes esta sala. 1-0 para la OLED School. Vamos a ver qué tal responde el Team 911 en esta segunda sala. Y en cualquier momento esto arranca. No se reportan los muchachos y no aparece el Team 911. Mira, me gusta mucho esta formación. Mira, abajo, después se aumenta y después ya es chiquito otra vez. Es muy... Jaupe y barbudo, dice Joel Bordón. Bordón creo que dice, a ver. Jaupe y barbudo. Te hago la, es lo que hay, babu. Tremendo ya ahora ahí tengo en mi rostro. Así que ya si somos feos tenemos que ser feos. Bien feo no me da lo. Así que ya asumí por nada en condición. A ver, BZ Gohan Albert, les falta uno. Paloma Perdeu y Sosa, les falta uno. En cualquier momento completan y arranca esto. Arranca esto y va de frente. Liga Ambareté Guaraní, se juega un cupo a la final. Quien gana pasa a la final, viejo. Contra quien paz descanse. Quien paz descanse esperando, ahí atento. Y arrancó. A ver qué dicen los muchachos. Joel Orden, a ver, re fan. Saludos, babu. En buena onda siempre buena onda hay que poner. Por sobre todas las cosas. A veces tuvimos un largo día, un mal día. Nos conectamos, nos distraemos con el celular un rato. Y se nos pasa, así que hay que disfrutar. Siempre buena onda hay que ponerle a todo. Por más que a veces no estemos al 100, si pones buena onda en cualquier momento las cosas mejoran, papu. A darle con todo. No soy chino, pero podemos dar... A ver. OLED School versus el Team. A ver. Aguante la OLED. Aguante OLED. Están ganando 1-0. Vamos a ver qué tal. Si ganan esta sala, tienen pase directo a la final. Si es que gana el Team 911, tercera sala. Desempate. Ya hay gente en el aire. Vamos a buscar a ver quiénes son. Ya están los muchachos en el aire. No son acá, por acá. Oscar, Nico, Villu. A ver, Shirley. Ya están. No sé si es Sherry o Shirley. Así que ya él sabrá. Apuntando para la zona del cementerio, Bullseyer, los muchachos con su escuadra. Oscar, Nico, Villu, Sherry. A ver, los muchachos del 911 apuntando para 1000. Muerte, Nico. Muerte un poquito más atrás. Matov está acompañando a Nico. Van para la zona de 1000.
Anie también, que se acopla a Matop y a Muerte. Y a Nico. Todos con dirección a 1000. Los muchachos a lootear. Aether está en la zona de Clock Tower. Acompañado muy de cerca por Cobra, que es parte de su escuadra también. Tenemos a WM, tenemos a Chespi. A ver, de una, sin dudar. ¿Dónde marca zona? Nosotros no podemos ver, pero ellos sí. De acá en adelante se empieza a armar la estrategia de la OLED School. Encontraron visor de zona. A ver, los muchachos del Team 911. Ronald, Wonka, Eli, Lucas. Recorriendo un poquito el mapa los muchachos. Por Pig. Otros de la OLED School ya. Zona Catolistigua. Encuentra para Igloo, reparador de chaleco. Pero todavía sin mochila nuestro amigo Lucas. Arroja una segadora. Excelente. Para evitar el uso en enfrentamiento, ¿verdad? Porque está prohibido. A ver, Kevin quería saludar. Le dejamos su like a Kevin. Y sigue. A ver, saluda a Kevin. Ah, saluda a Kevin. Vamos Kevin. Dale Kevin, que está en una semifinal, papu. Concentrado. Rodrigo, a ver, Real G4 Light Alan Zunio. Bien ahí, papu. A ver, Rodrigo, también quiere saludar a Rodrigo. Le vamos a dejar su like. A ver. Aplaude Rodrigo. Bien ahí, Rodrigo. Ahí está, una selfie para los muchachos ahí. ¡Esa! Disfrutando de la sala los muchachos, disfrutando al máximo. Están 1-0 en el marcador, así que pueden disfrutar todo lo que quieran. A ver, en el enfrentamiento ojalá que también estén así, full. El Team 911 looteando, quieren recuperar ese 1-0, quieren remontar. Cobra que recorre el mapa de Factory, la zona de Factory. A ver, WM está ahí con una SCAR de velocidad potente, una escopeta, la M1014 con doble velocidad de disparo. Ruge esa escopeta. No sabes lo que pega esa escopeta, loco. Si te agarra, no. Levanta un chiquitito. Los muchachos del Team 911 agarrando un poco de altura. Una escuadra entera ahí cerca de la tirolesa en pick. Y los muchachos de la OLED School ahora arribando un poquito para zonas de Factory. Apuntan para Factory los muchachos. Chupac recorriendo un poquito zona de Masaki. Van para Factory y zonas de Clock Tower. Speaker, Nicole recorriendo el mapa. BZ, se están juntando los muchachos del Team 911. ¿Será que vieron alguno de la OLED School? Ahí nos dedica una rosita a nuestro amigo Albert. Le damos su like a Albert. A ver. Oye, ya, Albert en Licorina. Deja pues joder, será ahí. Buena onda. No le reten a Albert ya. Y acá, subiendo para la altura los muchachos de la OLED School. En manada. Todos juntos en Discord el mensaje. Así que ahí suben. Y los muchachos del Team 911 muy cerca de ahí también. Están en pick ya los muchachos del Team 911. Veremos un enfrentamiento tempranero. Cobra que suben los muchachos. Ronald del 911. Un poco separados los muchachos del 911 todavía. Vamos a ver si se ocultan. Ese radar. Que no sé si delató a alguien. Rodrigo Tupac también. Todo ahí en la altura los muchachos. BZ, Gohan, Albert, ahí los muchachos por pick. Se están juntando los muchachos del 911. Ojalá no se achiquen los del 911 y salgan a pelear. Así disfrutamos de una tercera sala.
Disculpen lo de la OLED School, pero yo quiero ver salas. Quiero ver esos golpes de 95, 98. Después cuando más candente está, te quedas sin casco y te dan los 198 amargos, 152. Que duelen, pero duelen en serio. Agarran de vuelta altura los muchachos de la OLED School. Están bordeando. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia. Se están moviendo. Marcó la zona y están buscando por dónde llegar. Los muchachos del Team 911 en pick. Ahí saluda a Chespi. Se saca una selfie. Le dejamos su like a Chespi. A ver. Y a Chespi ya. Vamos pues ahí. Ahí le dejamos a ver a Eiter. A ver. Chespi. ¿Dónde está Chespi? Ahí cambiamos. A ver, le dejamos a Eiter. Tenemos toda una escuadra acá. Toda una escuadra en el granero también. Sosa. Y los muchachos de la OLED School muy inquietos. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Moviéndose siempre. Los muchachos del Team 911 todavía en pick. Muy atentos todavía en pick. La OLED School por todos lados, los muchachos buscando gente, moviéndose. Ya instalados, nadie nos mueve de acá, dicen los muchachos del Team 911. Quieren remontar la sala, Los muchachos de la OLED School recorriendo el mapa. Muy cerca del radar Cobra. Dejamos un like a este que hace rato también nos saludó. Cobra pegado al radar, esperando a que termine de cerrar la primera zona para poder ver cuál va a ser la tercera zona. Con esa información pueden idear la estrategia y poder mover a toda su gente. Wonka, Eli, Lucas de la OLED School. A ver, Kevin, Rodrigo. En represa están los muchachos, controlando el ambiente. Ellos están esperando a que marque la zona. Paloma agazapada en pick. Todos juntos los muchachos del Team 911. WM Benito, Jonathan, Nicole. Shiner Gamer se unió, dice. Bienvenido, Shiner. Beseta. Albert. En todas partes los muchachos de la OLED School. El estilo de juego muy interesante lo de la OLED School. Están corriendo acá, bugueados en la ventana, no creo. No sé qué estarán haciendo. Y pegando ya los muchachos del 911. Acá Nico pegando fuerte, se tumba uno. Mató Nico pegando en la altura. Sorprendieron un poquito a la OLED School. Decidieron moverse de repente y sorprendieron a la OLED School. Se llevaron a Eiter. Se llevaron a uno de la escuadra de Cobra. Se llevaron a Eiter. Toda la escuadra de la OLED School ahora se mueve por desnivel. Van para pick. A ver, Ronald, Wonka, Elías, los muchachos del Team 911. Están bordeando, buscando altura de 1000. Una escuadra entera. Hay una escuadra que va a espaldear del 911, parece. Bastante rara la estrategia del 911. A ver. Están agarrando altura de 1000 y en Bimasaki se encuentran otros jugadores de OLED School. A ver, vamos a ver de vuelta eso. Acá están, en la altura de 1000 los muchachos.
Eli, Lucas bordearon, pero en silencio total. A ver, la otra escuadra, en la altura de, al costado de Pic, empiezan a pegar los muchachos de 9-11, empiezan a pegar. A ver, y otra escuadra que está bordeando por, al costado de Pic, pero por izquierda. Los muchachos del 9-11, muy estratégicos, están en esta segunda sala. Y los muchachos de la OLD School que se rebuscan en Bimasaki para ver si pueden resguardarse un poco. La OLD School, a ver, sube Nicole. Hopey loco, dice Misael Ayala. ¿Qué tal, Misael? ¿Cómo estás? Un saludo para Misael, que también se unió a ver el directo. Puedes dejar tu like, suscribirte. A ver, Benito. Suben los muchachos de la OLD School, sin miedo, dicen la escuadra de Benito. A ver, BZ está en la altura con Gohan y Albert. Están bien en la altura de Pic los muchachos. Los que bordearon por 1000 me sorprenden un poquito. A ver, Paloma, Perdeu y Sosa. Y muy cerca de ellos ahí los muchachos. Los muchachos de la OLD School, ahí abajo nomás. A ver, casi le pega con la W. A ver, lo busca con la W, que saca un montón. A ver, 150. A ver cómo golpea esa AW. 473 pegando Z directo a la cabeza. Le dejamos su like. Excelente jugada. Pegando con todo BZ desde la altura, muy bien. Gohan, a ver, le tiene la mira, le pega fuerte. Se mueven abajo los muchachos. Benito en el suelo. Benito recibió 473 a la cabeza. Lo levantaron. Ahora Jonathan en el piso. Complicados los muchachos de la OLD School en medio de la guerra. Del otro lado tumban a otro jugador más. Esta vez Jonathan. Agachado Jonathan. Se rompe esa pared. Baja Jonathan y empieza a curarse. A ver. Tupac cayó de la OLD School. Pegando fuerte los muchachos desde arriba. A ver, también cayó Aether ya hace rato. Cobra atrás de la pared. Busca conectar. A ver, no se muestra aquí. Empieza a pegarle por todo. Equivocado el movimiento ahí. Equivocado. Creo que lo tumban. No estoy muy seguro. O se escapó. Empiezan a pegar con todo a Cobra. No, es a AW. Paloma del 9-11 cayó. No aguantaron más en la altura. Empiezan a rotar. Benito que busca escaparse. Buscan bordear los muchachos de la OLD School. Otros buscan bordear y otros buscan juntarse. A ver esa W que hace un montón de daño. BZ. Uy, tumbaron a BZ. Todo rojo le dieron a BZ. Cayó de una. A ver, Gohan acá curándose, rejuntándose esta escuadra. Perdeu y Sosa en la antena. Tienen que bajar. Están un poco complicados. Cayó BZ, lo tumbaron, se llevaron a BZ. No lo pudieron recuperar a BZ. Con todo están los muchachos. A ver. Cobra desde abajo, esperando. Tienen zona los muchachos de la OLD School y tienen que bajar. A ver si logra conectar. No logra conectar. A ver, Nico. Muerte. Matov. Bajaron a Matov. A ver si recuperan a Matov. Están muy cerca ahí de sus compañeros. Anie en la casa de L. Lograron llegar los muchachos en la casa de L con silenciador. Pegando fuerte con silenciador. A ver, le pegan de arriba sin querer a Anie. Cobra que pone pared. Se cubre. Se está curando Cobra. A ver. WM. A ver, van a rushear la casa de L. Entre tres. Chespi, Cobra y WM. Van a rushear la casa. Se cayó uno. Se bajó. Lo bajan. Se lo llevan. Cobra
aguanta, asegura su kill también. Tumbaron a W. A ver si salvan a W. Llega el compañero. A ver, Chespi que también está en problemas. 66 Chespi, todo en la cabeza. Pegando fuerte los muchachos de la OLED School. Pegando muy fuerte. Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Acá salvan a Ronald. Pero a ver si esa pared aguanta. Porque están dando con todos los muchachos de la OLED School. Se tumbaron de vuelta. Se llevaron a Kevin. Desde la garita acá los muchachos del 911 haciendo daño. A ver, Eli pegando, Eli se agacha, se levanta. Esta garita está incomodando a los muchachos de la OLED School. Lucas en la antena. Rodrigo de la OLED School se mueve. Perdeu agachado, acostado en la casa L. Todavía no lo vieron a Rodrigo. Quedan pocos jugadores de la 911, pero también muy pocos jugadores de la OLED School. Está para cualquiera. Y se tumban a Nico. Queda Giyu. A ver, Che también en el suelo. Giyu solo. A ver si salva a sus compañeros. Se llevaron a otro más de la OLED School. A ver si salvan al compañero. Se hace otra kill más el amigo. Añe pegó tremendo cabecero. Todo rojo. A ver si arrancan el rusheo. A ver. No lo tumbaron. A ver si aguanta esa pared. A ver si aguanta Añe. Pone la pared. Tremenda la disputa que estamos viendo acá. 2 contra 1. Lo que está aguantando el amigo. Pero le van a caer encima. A ver. Se llevaron al amigo. Aguantaron los muchachos del 911, viejo. Sala para el 911. 2 jugadores en pie del 911. Aguantaron más que la OLED School. Muy intensa la sala. Vamos al desempate, señores. Por el cupo de la Liga Ambarete Guaraní. Vamos al desempate. Sala para el Team 911. Merecido like para los muchachos. Tremendo. Muy fuerte la sala, loco. A ver, picuar mi tereré y a esperar, viejo. Tercera sala, vamos a ver. Pegaron con todos los muchachos del Team 911. Lograron remontar. Desde la garita, desde la piedra, desde adentro, desde afuera. Full rusheo. Conectaron, golpearon y lograron llevarse a todos los de la OLED School. En cierto momento parecía que la OLED School volvió a tomar ventaja, pero respondieron fuerte los del Team 911 y vamos a tercera sala, viejo. Vamos a la tercera sala. El desempate. Lograron empatar los muchachos de la 911. La OLED School no aguantó esta segunda sala. Y vamos al desempate. Qué intenso, loco. Qué intenso está esto. Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Ahí le escribo al amigo. A ver. Voy a escribir. Es mi dúo, parte de mi escuadra. Y tengo que avisarle un poquito. A ver, ¿dónde está? No le puedo susurrar. A ver, vamos al clan. Y mandamos un mensajito ahí en el clan. Amigo, estoy haciendo un directo. Ahí le enviamos. Amigo, estoy haciendo un directo. Ya va a entender ya. Loco, qué intenso. Liga Ambarete Guaraní, semifinales. La OLED School se quedó con la primera sala. Ahora la segunda sala se la quedó el Team 911. Tercera sala, vamos al desempate. Tremendo lo que estamos viendo, loco. Tremendo, intenso. A ver. Veremos si nos pasan idea y contra. A ver. Uy, me están pasando también acá un dato muy importante. Te estoy esperando afuera y no, ya salió de su trabajo, me tengo que ir a buscarle. Qué loco. Gorda, si está viendo esto, está muy fuerte.
Es lo que es la Liga Ambarete Guaraní. Tercera sala de desempate. A ver un poco. A ver, vamos a tercera sala. Ganó 9-11. Ahí está. 9-11, señores. Se plantó el 9-11 y dijeron, no, nosotros también podemos ganarle. Y empataron, emparejaron esto. Vamos que. Y a ver quién dice vamos que. A ver, de AO78. A ver, qué churro sos capeje. Gracias, papu, esto no te dicen todos los días. Qué loco. A ver, vamos que, Janina Rodas. Saludos para vos. Cuando le dije que mi chuli estaba esperando afuera, ahí entró ya a ver el directo. Es de mamacha de mi novia. Saludos para vos, bombón. A ver, Misael Ayala. Emope, Capé, éxitos. ¿Será ñamope, papu? ¿Será ñamope? Hay que darle nomás. Fuerza Nadia PY. Vamos a entrar a ver, a expectarle a Nadia enseguida. Ahí vamos, Marete. Manda saludos, paje. A ver, Diego.com. Tema Tracks. A ver, manda saludos para Team Tracks, seguro es. Ahí saludos para los muchachos del Team Tracks que están viendo el directo. Tremendo team, viejo. Saludos para los muchachos. Son los mejores, papu. Estoy esperando ID y contraseña en la tercera sala, loco. Empataron los del 9-11, papu. Acá ya está. ID y contraseña en la tercera sala. A ver, vamos a la sala. Final de la Liga Ambarete Guaraní. A ver. A ver, 4, 9, 9, 7. Vamos a expectar esto. Y de contra. A ver, tas. Y entramos. Ya están casi listos los muchachos. A ver. ¿Quieres diamantes? Sí, papu, quiero diamantes. Carga, pues sin nada. Vos sabés que vuelve el evento del Samurai Zombie. Dios mío. ¿Cómo quiero ese traje? Ya cargué todos los diamantes por bolsa. Aguante 9-11, carajo, Ahí están siguiendo el directo, papu. ¿Viste la remontada? Qué loco, lograron empatar los muchachos del 9-11. Se pone cabeza a cabeza esta carrera. Va el 9-11 y también va ahí a la par la OLED School. Van así, cabeza a cabeza los muchachos. Con todo se están dando. Estrategia, pegada, movimiento. También vemos manqueada. De todo estamos viendo en esta sala. Así que vamos a darle con todo. Ahí pueden darle like al video. Pueden suscribirse a la página. Yo no me enojo. Pueden mandar sus saludos. Pueden alentar a su equipo. La OLED School parecía en cierto momento. A ver, Brian WM. Hola, dice. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Puedes suscribirte. A ver, los muchachos del Team 9-11 ya completaron equipos. Falta uno en la... A ver, ¿de qué región? A ver. ¿De qué región eres? Soy de la región Sudamérica. A ver, Luca, Tupac, Kevin. Le falta uno. ¿De qué región eras? Siempre fui de Sudamérica. A ver. Falta uno en la escuadra de Nico, Muerte y Anie. Ahí entró Rodrigo. Saca tu kepi, y Misael. No, papu, no puedo sacarme el kepi. Me encanta así. Péchate. Hay un jugador del 9-11 mal ubicado. Está mal ubicado, creo que está en el lugar de alguien ahí. Tiene que pasar del otro lado, ahí pasó. Sala de desempate, qué intensa segunda sala, viejo. Lograron remontar los muchachos del Team 9-11.
se pusieron a la par con la OLED School y vamos a tercera sala. Tremendo lo que pegaron los muchachos del 9-11 en la segunda sala. Se pusieron a la par de los muchachos de la OLED School. Y tercera sala, loco. Esto va a estar que explota. En disco no me quiero imaginar. Vamos que los muchachos, fuerza que los muchachos. Brian, hola. Hola, papu. Hola. Tiene delay de 2 minutos, así que tarda un poquitito el saludo. Hola. Y le vamos a mandar un hola a todos. A ver. Hola. Ahí le enviamos a todos. Qué intenso. Semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Quieren entrar a la final ambos. Se nota. Están peleando con todo. Están sobrecalentando las metrallas estos muchachos. Se están quedando sin bala en los enfrentamientos. Hasta el último cartucho, hasta el último plomo se están dando. Empataron los del 9-11. Van a salir con todo en la segunda ronda los muchachos. En la tercera sala los muchachos de la OLED School. Con todos los muchachos de la 9-11. Vamos a ver qué tal termina esto. Hasta la última kilo van a estar peleando. Así que no se pueden ir, loco. Yo voy a llevar mi tereré acá. Voy a tomar de vuelta un mate. Está muy intenso esto. Después de esto capaz que me tome un tranquilizante, viejo, porque me acelere todo. Mal tranquilizante, viejo, ¿eh? Ustedes saben de qué estoy hablando, tranquilizante. Clac. Vamos a tomar ya. Miércoles. Ya hicieron bien sus placas. ¿Será que hicieron placas hoy? Para tener las alitas. Arrancó tercera sala de desempate. Fuego. No está para perderse nada acá. Fuego. Probando full. WM, Cobra, Chespi. Atentos los muchachos. A ver, Jonathan. Ahí está, Nicole. Benito. Sebas, todos los muchachos. Tercera sala de desempate. Se pelea el cupo a la final por la Liga Ambarete Guaraní. Muy intensas 2 salas. Y las 2 primeras salas. Vamos a la tercera sala de desempate. De negro los muchachos de la OLED School. Y de blanco los muchachos del Team 911. Pegada, combate, PvP, se juegan a la larga, se juegan a la corta. Rushean los muchachos, muy intensa la sala. Cualquier momento ya tenemos a los primeros jugadores en el aire, sobrevolando el mapa de Bermuda. A ver quiénes son. Lucas, Tupac, Kevin. Directo a pick los muchachos. Rodrigo, excelente. Perdeu apuntando para Clock Tower. Se tira con esa tabla que da miedo. Loco. Sosa. Sobre los pedazos del ala de un avión, Sosa, A ver, ¿cuál es el premio del torneo? Vamos a estar hablando con el organizador. Para mí, premios materiales no importan en este tipo de competencias. Ni desde mi humilde punto de vista. El reconocimiento de haber participado en la competencia entre todos los equipos que participaron. Poder pasar cada instancia del torneo. Llegar a semifinales, pasar a la final y ser campeón, creo que mayor reconocimiento que ese. Loco, no hay nada material que pueda superar eso. Yo me siento demasiado emocionado por estos jugadores que están participando. Tremendo torneo. Ya vamos a ver después cuál va a ser el premio, ¿verdad? Pero la verdad que salir campeón de este torneo es algo muy importante. Demuestra el nivel de los jugadores, la capacidad de respuesta, el juego en equipo. Demuestra todo. Hasta ahora, para llegar a semifinales, lo que tuvieron que pegar, lo que tuvieron que moverse, lo que tuvieron que jugar los muchachos, la verdad que es muy intenso.
Ahora un poquito arriba. Tenemos a Matop que se mueve en zona de cementerio. ¿Nico en qué zona está? A ver, zona de Bimasaki. Muerte se mueve en zona de Graveyard. Anie con ese dino de colores. El dinocornio. Se mueve en zona de cementerio también. Tercera sala de desempate. Quien gana pasa a la final. Así que ni una pifiada de los muchachos no podemos ver. A ver, Ronald se mueve. Ronald, zona de observatorio. Ahí los muchachos del 9-11 recorriendo el mapa. Looteando. Los 4 están en la Navigator. No, está Cobra y está WM. A ver. Chespi que corre. A toda velocidad Chespi. Para mí que corriendo se mueve más rápido los muchachos que en el autito este. Si te agarran en este autito, loco, fuiste. Qué loco. Pero tiene toda la facha el autito, Bien pintado. ¿Quién te hizo tu chapería, amigo? A ver, Nico, Matop, se mueven ahí en la altura de Catulistigua los muchachos looteando full. Mira qué linda mochila tiene Matop, loco. A ver. ¿Qué dicen los muchachos? A ver. ¿Qué dice? Marcelo David Paredes, Jaupei Mane. Lilian is France. Concuerdo con vos. Sí, yo también concuerdo con vos, Lilian. A ver, Misael, ¿cuál es el premio? Estoy hablando un poquito de eso. A ver. Recorriendo los muchachos del mapa. A ver, los muchachos de la OLED School todos juntos apuntando para la zona de Bimasaki. Una escuadra entera. A ver qué tal el movimiento de los demás. Otros ya están en Bimasaki. ¿Para dónde apuntan los muchachos? A ver, 9-11 carajo, dice Lilia Di Fram. Claro que sí, 9-11 carajo. Lograron remontar. Vamos a ver qué tal se comportan en esta tercera sala. Sala de desempate. Quien gana pasa a la final. Y tremendo rival el que los espera. Que en paz descanse. Que hasta ahora no perdió ni una sola partida. Todavía un poquito separados los muchachos del 9-11 recorriendo el mapa. Rápidamente los muchachos se mueven los de la OLED School. Buscan zona. A ver. Están moviéndose. Van para zona de Catulistigua ya. Ojalá no agarren mal parados los muchachos del 9-11. A ver, no lo están viendo los muchachos. Gohan cayó en zona caliente. En zona caliente está Gohan. No, y ahí están cayendo los muchachos de la OLED School. Y ahí ve Gohan, los ve. Tumbaron a Gohan. Se llevaron a Gohan. Sorprendieron. Pero ¿qué pasa en la altura? Está Perdeus, Sosa y Paloma. A ver. Paloma empieza a bordear. Retroceden los muchachos. Y para mí que vienen con todos los muchachos de la OLED School. Van a rushear. Están rusheando los muchachos de la OLED School. Rápidamente empiezan a perseguir a todos los del Team 9-11. ¿Dónde se van a rejuntar los del Team 9-11? Están retrocediendo. Todos retrocediendo los del 9-11. Vamos a buscar mejor posición, dicen. Mala idea de Albert. A ver, no, Albert está buscando espaldear. Pensé que estaba a la altura de Catulistigua, pero del otro lado. A ver, Albert. Busca espaldear, pero muy lejos. Igual sigue el rusheo masivo de los muchachos de la OLED School. Están persiguiendo, cazando a los muchachos del Team 911. Virus que retrocede. Busca otro ángulo. Perdeus solo en su escuadra. Están rusheando los muchachos del Team OLED School. Del clan OLED School, perdón, me estoy emocionando. Y se están juntando los muchachos del Team 911. ¿Para dónde están? Ojo con Lucas que iba por ese lado. A ver. Perdeus logró escaparse Perdeus. Intensa Lili. A ver, Lucas logró escapar.
Pero mira esto, van de frente lo de la OLED School y empiezan a buscar otro ángulo. ¿Quién se fue por propulsor? A ver, lo buscamos. Nico. Van por los que están en Shipyard, viejo. Van por los que están en Shipyard. Perdeu está en Shipyard. Tiene compañeros Perdeu y empiezan a pegarle a Perdeu. A ver si llega a tomar altura Perdeu. Pegan fuertísimo de vuelta contra Perdeu. A ver si toman altura Perdeu y logra conectar contra los de la OLED School. No sé si es muy buena idea, pero ya están todos ahí. Se llevaron a la escuadra completa. Se llevaron a Perdeu. Siguen rusheando lo de la OLED School, viejo. Están imparables. Están rusheando los muchachos. Moviéndose rápidamente por el mapa. Rusheo. Se llevaron a dos de esta escuadra. A ver, conecta fuerte 66 cabecero. A ver, tumban a uno de la OLED School. A ver si logran remontar. A ver. En la altura los muchachos del Team 911. Sebas que se fue. Se fue también BZ de esta escuadra. Nico y Muerte en la altura. A ver. Sherry que también ya no está. Oscar busca conectar, no conecta. Y empiezan a rushear de vuelta a los muchachos. Entre tres, solo contra el mundo. Desde lejos, Viju tumba otro más del Team 911. A ver, tumbaron a... Creo que es... A ver... Tumbaron a Kevin, lo levantaron de vuelta a Rodrigo. Desde la altura pegando fuerte los muchachos. Dejan con 3 de vida a Rodrigo. Están pegando los muchachos desde la altura. Albert que dispara. A ver, quedan muy pocos del Team 911. Demasiados de los muchachos de... Aunque tampoco tanto. Miralo acá, Lucas, Ronald bien posicionados. También Nico y Muerte. A ver. Busca Muerte que conecta fuerte. Hace retroceder a uno de la OLED School. Lo de la OLED School. Fogatas. Con botiquines. Se están cubriendo con lo que encuentran. Muy expuestos los muchachos de la del 911. Pero bueno, es lo que hay. Están presionando fuerte contra los muchachos de la OLED School ahí con la altura a favor. Y empiezan el rusheo otra vez. Se acercan y golpean, se acercan. ¡Uy! 155 de parte de Oscar. Y tumba uno del Team 911. Recibe daño Oscar. Hace retroceder a los muchachos del Team 911. Van de frente, rusheo. Está intratable Kevin, Lucas con su escuadra. Rodrigo están intratables, no empiezan a rushear, no le dan escapatoria a nadie. A ver, empiezan a rushear, se llevan a uno, se llevan a otro, no hay escapatoria para nadie acá. Y señores, cayó el Team 911 en la tercera sala de desempate finalista, la OLED School, loco. Tremenda sala. Tremendo versus. Impresionante, intenso desenlace. En las semifinales de la Liga Ambarete Guaraní. Pasa la OLED School a la final. No pudo el Team 911. Dio muchísima pelea, pero no pudieron. Y están en la final, señores. Felicidades a la OLED School, loco. Tremendo, muy estratégico los muchachos, fueron al rusheo, tuvieron estrategia pegada, lo que estuvieron pegando, 154, 159 a la cabeza, loco, los muchachos full, tremendo los cabeceros. Felicidades a la OLED School, están en la final, ahora a prepararse, van contra que en paz descanse el día viernes 22 horas. Esto va a estar loco, infartante. Van por el campeonato los muchachos de la OLED School contra que en paz descanse. Va a estar más que intensa la sala. Así que si esto fue la semifinal, no me quiero imaginar cómo va a estar la final. Así que van a estar reventándose con todos los muchachos. Acá el desenlace de lo que es esto. Muy contentos seguro los muchachos en Discord. Están en la final de la Liga Ambarete Guaraní.
Esto va a estar fuerte. ¿Vieron lo que fue la semifinal?